Amigos queridos, es un grato placer saludarlos en este nuevo año con nuestro café virtual que lo despedimos en el año 2025 con muchos temas que fueron realmente inspiradores y que nos generaron un escenario de contenido, de comunicación, de educación, de perspectiva, de proyección, que la verdad nos dejó muy orgullosos y muy contentos. Esperamos que este año pues sea igual. Vamos a intentar que cada uno de los temas que toquemos en este año vayan en vía de nuestro propósito, de nuestra misión y de nuestro objetivo de entregarle a todos nuestros miembros y a quienes nos siguen la oportunidad de ir haciendo más asociaciones de todos los elementos de conocimiento alrededor de cómo favorecen al estilo de vida como medicina y a la medicina como estilo de vida. Hoy tenemos un tema muy especial que queríamos tocarlo porque queremos conocer de él. Y por eso lo titulamos deliberadamente Tu cuerpo también habla, para abordar la ergonomía asociada al estilo de vida y para que abordemos la obligatoriedad de pensar cómo es factible posicionar nuestro cuerpo de manera tal que trabajar no signifique agotarse y que estar en la vida, sentado, parado o acostado, tiene un ritmo de conciencia que deberíamos intentar adoptar. Ese es el gran desafío. Por eso este café virtual va a cuestionar eso, que es la postura, y entender que la postura está asociada a la salud y que una ergonomía apropiada desde la conciencia nos va a permitir vivir mejor. Ese es nuestro objetivo. Le doy la bienvenida a nuestra presidente, la doctora Marta Eugenia García, para que tenga la amabilidad de presentarnos a nuestros invitados. Bueno, pues un saludo muy especial a todos. Hoy tenemos el privilegio de conversar con dos referentes de la ergonomía en Colombia, cuya trayectoria académica y profesional ha contribuido de manera decisiva a comprender cómo el trabajo, el cuerpo y el bienestar se interrelacionan. Luz Mercedes Sáenz es diseñadora industrial, especialista y magíster en ergonomía. Se desempeña como docente, investigadora y conferencista y actualmente en su rol como secretaria de la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Su trabajo se ha caracterizado por una mirada muy rigurosa y profundamente humana en el tema de la ergonomía, centrada en la adaptación del entorno a la persona y en la prevención del daño desde el diseño y la educación. Y tenemos al doctor Emilio Cadavid, quien es médico, especialista en ciencias y medicina del deporte y especialista y magíster en ergonomía. Doctor Emilio, docente, investigador y conferencista, es además presidente de la Sociedad Colombiana de Ergonomía, capítulo Antioquia. Su enfoque integra la clínica, la prevención y la ergonomía aplicada con una visión clara del impacto del trabajo y el estilo de vida en la salud y el desempeño humano. Esta conversación entonces nos permite conectar la ergonomía con los 6 pilares de la medicina de estilo de vida para mostrarnos cómo pequeñas decisiones cotidianas en el entorno laboral influyen de manera directa en la salud física, mental y emocional y cómo podemos prevenir tantas circunstancias que están generándonos problemas continuos, pero sobre todo cómo podemos cuidar y cuidarnos. Es un honor contar con su experiencia y su mirada integradora en este café virtual. Estamos muy contentos de tenerlos y listos a escuchar unos aportes tan significativos que estamos seguros que van a llegar y van a ser recibidos de una manera muy positiva por toda nuestra comunidad. Así que nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación y vamos a comenzar entonces esta conversación. Un saludo muy grato, Luz y Emilio, muy amables por haber aceptado esta invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación y nos pone muy contentos empezar el año justamente haciendo conciencia, estableciendo una relación entre la ergonomía y la medicina del estilo de vida, porque pues como en nuestra conversación previa y lo hemos ido ya sintiendo, tenemos todo en común. Gracias por la invitación. Esos 6 pilares de ustedes están íntimamente ligados al quehacer ergonómico. La ergonomía es un estilo de pensamiento, es un estilo de vida.
y yo siempre comienzo las conferencias con que es que la ergonomía está marcada en la genética del ser humano. El ser humano siempre, desde que empezó en sus primordios por allá de ser humano no tan hábil, eh, siempre procuró mejorar, siempre procuró mejorar. Eso que hacía, cualquier cosa que hiciera, procuraba mejorarla, cualquier cosa que le saliera. Y entonces, eso es ergonomía. Pues definamos en palabras sencillas para Vamos empezar a, esta vamos a conversación. definir la ergonomía. Vamos a Aquí está. definir qué es la ergonomía y Pongamos especialmente, a la prima donna de la ergonomía, pongámosla aquí. claro, Luz querida, ¿qué es la ergonomía y especialmente cuando la pensamos como cuidado y no solo como una técnica? ¿O es una técnica y un cuidado? Exactamente cómo es. ¿Qué es la ergonomía? Bueno, podemos empezar diciendo que la ergonomía es una disciplina científica. De hecho, se apoya en distintas disciplinas, su campo de conocimiento, y lo que más le interesa es la comprensión del sistema persona, máquina, entorno. Si ustedes se encuentran en los textos, se van a encontrar cómo ella surgió en el mundo laboral, y por eso se habla de la persona, de la máquina, estamos hablando de los objetos y del entorno en el que se desarrolla el trabajo. Con el paso del tiempo y las distintas disciplinas que se fueron uniendo, de hecho nosotros los diseñadores hablamos del usuario, del producto y del contexto, estamos hablando de lo mismo. Entonces a la ergonomía le interesa el bienestar, la salud, la seguridad, pero busca entender cada uno de esos componentes, la persona, los objetos y el entorno. Incluso aprovecho que es como muy comercialmente nos han vendido, por ejemplo, la silla ergonómica, como si la silla tuviera una vida propia y la silla te fuera a solucionar un problema, cuando la ergonomía lo que busca también entender es quién es el que usa esa silla, qué características, capacidades y limitaciones tiene, cómo es el entorno en el que realiza la actividad, cómo es la actividad misma, porque es que yo me puedo sentar a comer, sentar a estudiar, sentar a leer. Entonces a la ergonomía le interesa entender cada uno de esos componentes, tiene unas metodologías para evaluar esas personas en actividad. Es claro, tú lo mencionas como técnica. Sí, hay unas herramientas que nosotros usamos para acercarnos a valorar, pero además de técnica, también se vuelve como una noción de qué es lo que hay que hacer para que las personas estén bien. Esto es una definición muy completa e integradora, que además trasciende espacios. No solamente estamos hablando del espacio laboral como mucha gente quizá lo conecta ergonomía y trabajo, pero realmente en el que hace, en todo lo que hacemos, en cada momento, en el dormir, en diferentes espacios. Toda esa interacción que tenemos con los espacios nos genera encuentros que pueden ser favorables o no. Y hay señales de advertencia que el cuerpo nos envía cuando ignoramos el cansancio y ignoramos cosas que no estamos haciendo bien. La pregunta es esa, ¿cuáles son esas primeras señales de advertencia que el cuerpo nos envía cuando ignoramos el cansancio y de qué manera podemos distinguir si, por ejemplo, ese agotamiento es una respuesta normal al esfuerzo o es que estamos ya comprometiendo seriamente nuestra salud? Esa pregunta tiene, es un erizo, tiene muchísimos componentes, sobre todo porque el ser humano, el cuerpo humano, nosotros como seres vivientes, tenemos defensas para todo. Y una de aquellas defensas importantes es la fatiga. ¿Cómo se va manifestando la fatiga? Cuando yo estoy haciendo algo que significa, y ahí viene el depende. Siempre que me dicen, ¿cómo entonces uno va a hablar, cuando va a hablar de la fatiga? Entonces ahí mismo yo digo, depende. ¿Qué es de qué estamos hablando? Estamos hablando de un trabajo intenso, de un trabajo mental, de un trabajo físico,
estamos hablando de un manejo de cargas, estamos hablando de una postura, porque entonces, listo, mira, no es lo mismo el cotero que está cargando 2 bultos encima, que pesa cada uno 60 kilos y son 120 encima y es capaz de hacerlo y toda una mañana se pasa haciendo eso, a un camionero que está trabajando, que está manejando un camión con una postura específica que cambia poco durante 8 horas de su vida por unas carreteras bastante a veces complejas. Entonces, mira que, y para todos existen los avisos. El cuerpo, el disconfort es uno de esos avisos grandes, ¿cierto? Porque cuando ya se trata de trabajo físico intenso, pues hay otros avisos. Hay avisos de dolor, hay avisos de fatiga, de que ya esos 10 kilos que yo estaba levantando con tanto ánimo al principio de la jornada, pues 2 horas después, que no hice nada absolutamente por cuidarme y hacer una pausa para facilitarme un poquito para dejar respirar los tejidos, entonces eso empieza a cobrar. Empieza a cobrar, y entonces ya esos 10 kilos no son tan fáciles de levantar. Entonces, primero es esa pérdida de funcionalidad. Esa pérdida de funcionalidad que no estamos tan preparados. Ahorita lo tocábamos el tema hablar de que el cuerpo habla. El cuerpo habla. El cuerpo habla perfectamente. El cuento es qué tan preparado estoy yo para escuchar mi cuerpo. Él me manda todas las señales que tú quieras, porque es que todas las señales y tienen una explicación por allá toda científica. Cuando tú estás haciendo un trabajo intenso y empieza el ácido láctico a subir de unos niveles, tú empiezas a sentir que no eres capaz como de hacer ese movimiento tan fácil como al principio. Ya te está avisando, ya te está avisando. Y después cuando ya se te encalambra, ya te dijo que te venía diciendo hace rato que estábamos cansándonos, pero como no me hiciste caso, entonces yo ya tomé la decisión de encalambrarme para poder hacerte para que me hagas caso, ¿cierto? Y ese calambre después te va a cobrar porque ese calambre contrajo bruscamente un músculo, rompió algunas fibras y te va a durar unos días. En esa misma línea, Emilio querido, y quizá para que Luz nos ayude con sus luces, ¿cuál es la señal más temprana en esa misma línea que indica que una persona puede estar entrando en una sobrecarga postural o emocional o las dos? Porque pues podría ser de un día, pero podría ser de un escenario de un cúmulo. ¿Cómo uno lo puede sentir? Esa señal del cuerpo, esa señal temprana, ¿cuál es para tenerla en cuenta y salir pronto a neutralizarla? Yo pienso que la primera señal que da el cuerpo es la incomodidad, incluso porque, claro, el dolor, cuando uno empieza a cambiar frecuentemente de postura, cuando uno ya, el cuerpo no se halla, entonces primero hay un dolor, usted empieza a cambiar de postura. Entonces ahí hay una cosa, un asunto físico, pero es que empieza una sensación de malestar. Entonces, y esa sensación de malestar, ¿cómo se expresa? Ah, porque yo me aburro, o porque habrá personas que se pongan tristes, o habrá personas que lo manifiesten emocionalmente de distintas maneras. Entonces es como una mezcla, no es una cosa que pase aislada. En el cambio de postura, es muy común en las sillas que la persona se empieza a pasar, digámoslo coloquialmente, de una nalga, me paso para la otra nalga, o cuando estoy de pies, entonces me soporto más en un pie y paso al otro, ahí ya hay una incomodidad. Incluso uno lo puede percibir viendo, observando a las personas, y como sensación es de malestar. Entonces el cuerpo rápidamente, y también uno empieza a cometer errores, a no estar atento. Entonces yo pienso que se unen los asuntos desde lo físico, desde la sensación y desde las emociones.
Esto es también en el tema de señales tempranas, pues inmediatamente viene la pregunta de qué hacer con esas señales tempranas, porque no es solamente convertirlo, y quizás una de las cosas que nosotros promovemos más cuando hablamos de estilos de vida saludable, que queremos que la gente no solo intervenga cuando esté enferma y espere hasta el síntoma, sino que lo haga antes. Entonces, de todos, aparece el tema de los microhábitos. ¿Cuáles son de todos los microhábitos diarios que mejoran el bienestar? ¿Cuál es el cambio número uno que ustedes piensan que deberíamos aplicar hoy mismo en nuestro entorno de trabajo y por qué es tan determinante hacerlo? Lo estábamos diciendo y lo van a ver montones de veces, es ese darse cuenta de, ser consciente de, es definitivamente el lenguaje, eso no llega del cielo, no, es que tiene que haber un trabajo de conocimiento, un trabajo de análisis de lo que me está pasando. Porque es que de lo contrario, lo que nos encontramos los ergónomos cada que vamos a estudiar un puesto de trabajo. Entonces empieza la lista. Es que esta silla, es que esta superficie de trabajo, es que mire los horarios, es que vea el calor que hace aquí, vea, o sea, una cantidad de cosas que no tendrían por qué salir en ese momento, sino que tendrían que ya estar solucionándose en el mismo momento en que van llegando. No tenemos por qué dejar que camine. Eh, eh, Tú hablas de microhábito. ¿Cuál sería tu pensamiento cuando hablas de microhábito? Bueno, definimos el término de microhábito es más como una pequeña acción, una pequeña conducta, pero realmente es una acción intencional que no requiere tantísimo esfuerzo o un cambio mayor, sino que con un esfuerzo racional, un poco tiempo, con una motivación, pero que si es realizado de forma consistente, puede generar un cambio significativo a largo plazo. Eso más o menos es el contexto de la definición cuando nos referimos en estilo de vida de este tipo de cosas. Y es que sí, somos seres de hábitos. La historia y lo rápido que nos vamos habituando a ciertas cosas. Por ejemplo, aquello del puesto de trabajo. A nosotros, si no pensamos en él antes a nosotros nos dicen, no sé, recuerden de pronto las primeras veces que llegaron a una oficina o a un sitio y le dijeron, este es su puesto. Entonces usted vio la silla, muy bien, todo nuevito, todo lindo, y dice, no, pues esto es una fantasía, diría usted. Eh, Solo que cuando empieza ya a habituarse a que esa silla la obliga a tomar cierta posición frente a cierta pantalla con un teclado no adecuado, etcétera, etcétera, y mira que eso se van volviendo unos hábitos perversos, Mm. absolutamente. Entonces, de entrada, eh, como no duele, como no duele, el dolor es el principal amigo de nosotros. Como no duele, yo voy a estar ahí, esto es muy bonito, es muy aparentoso, no duele. Solo cuando aparecen ya síntomas y, 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 y emociones, porque es que entonces ya vienen el aburrimiento, el permanente cambio de postura, eh,
O sea, Exactamente. son un montón de detallitos que hacen que yo no me sienta tan bien. O sea, el disconfort en general te está diciendo algo. Tú tienes que pensar eso que no estás sintiendo tan bien, ¿qué está pasando? Yo pienso que ahí, si yo tuviera que ponerle nombre a esos micro hábitos, bueno, el primero, hacer una pausa. Somos de una generación que tanta información, el hecho de que tenemos que ser productivos, entonces como que hay que hacer en un momentico, ya voy a terminar, no, ya termino, como uno no para. Entonces yo pienso que el primer micro hábito para resaltar es hacer una pausa, ¿cierto? Es como lo llaman en Amesvida, ese minuto vital. Y sobre todo hacer conciencia de la pausa, porque a uno le pueden decir, ve, hay que hacer una pausa, pero que yo pueda tener en mi conciencia la importancia de parar, porque uno muchas veces piensa que está perdiendo tiempo y realmente lo está ganando porque nos lleva al cuerpo al límite, al dolor, por ejemplo. Entonces, diría que sería ese micro hábito, la pausa. Sobre todo que yo me fui buscando rápidamente la pregunta que ustedes nos hacían. Tienen una pregunta eh, bien interesante. ¿Cómo es, eh, qué rol juegan los microfones un minuto vital? ¿Cómo preferimos llamarle en una vida? ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlas sin interrumpir el trabajo? Es que, es que hace parte del trabajo. La pausa hace parte del trabajo. Ahora, me imaginaba, yo decía, bueno, hay cosas que no se pueden interrumpir, hay cosas que no se pueden interrumpir, hay cosas que se tienen que hacer en equipo, definitivamente. Y pensaba un trabajo de aquellos que usted no puede interrumpir, una cirugía. Usted está en una cirugía, pero usted no está, nunca está solo en una cirugía. Usted está con otra cantidad de gente. Entonces, si usted, y acuérdese que pues los que hemos estado en microcirugías, esa postura que tiene el microcirujano frente a un microscopio y que no puede abandonarla, pues cada vez, y sobre todo cuando son esas cirugías de reimplantes, de- eso o tiene un buen equipo o termina con él. Pues, o sea, porque es que termina la fatiga cobra. En cualquier momento la fatiga cobra. Y entonces ahí es donde vienen los errores, donde vienen las equivocaciones, en donde viene muchas cosas malucas, ¿cierto? Entonces, usted no interrumpe el trabajo, usted sigue trabajando cuando está haciendo pausas de todas maneras. O sea, se tiene que hacer pausa. La pausa tiene que estar montada así, con esa palabra, pausa. Ustedes los ponen en minuto vital, pausa, es, es darle ese momento de cambio a lo que estoy haciendo a través de una pausa. Y no estoy interrumpiendo el trabajo. Solo que si lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo en equipos, no hay problema. Cuando usted me habla, entonces, sí, pero es que resulta que usted está trabajando solo. Usted está trabajando en la casa, está haciendo teletrabajo y está solito. Usted tiene que hacer de todas maneras también pausas. Y tiene que hacer el micro hábito tal vez que yo más estoy defendiendo y que estoy trabajando últimamente. Quiero volverme un pulmonauta, como dicen por ahí, eh, se llama respiración. Usted a través de la respiración hace bellezas, hace milagros. Usted puede controlar la presión arterial, usted puede controlar el ofusque, usted tantas cosas las puede hacer a través de una cosa tan simple como ser consciente de cómo está respirando. Esa es la mejor pausa de todas. De ¿Verdad? todas, de todas. Emilio, querido, hay un tema que tocaste muy tangencialmente y en el que quisiera que ahora
pudiéramos profundizar más. Si algo le cuesta al ser humano profundamente es entrar en conciencia plena de manera permanente en todo lo que hace. Si tenemos micro hábitos y tenemos micro cosas y micro, también tenemos micro equivocaciones permanentes por falta de atención. Y la falta de atención nos cortamos el dedo cortando, nos caemos en una escalera, nos chocamos contra algo por ausencia de conciencia. Tomar Sí. conciencia, que es ponerle atención a las cosas, muy probablemente solucione muchos de los problemas. Y aquí es asumir la conciencia de nuestra postura de manera permanente. Ahora como estamos en lo que estamos, entonces a cada rato me estoy acomodando. Pero esta acomodación, este corregir de manera permanente la postura, no debería hacerse porque estoy conversando con un par de ergónomos, sino porque tengo una conciencia de la ergonomía puesta en mí, porque de lo contrario, pues eso es muy complicado. Es un poco lo que debería pasar. Martita, ¿querías decir algo alrededor de esto? Bueno, no es que estaba pensando lo mismo, es en el momento cuando ellos empiezan a conversarnos y a hablarnos de todas estas cosas, cuando por ejemplo el doctor Emilio empezó a hablarnos de la respiración, que se sabe, la lee uno, todo el mundo la describe, pero no la aprovechamos. En ese momento me pasó lo mismo que lo que planteabas con la postura. Empezamos, es verdad, podemos hacer respiración en esos micro espacios, en esas micropausas, aun cuando estamos frente al computador, estamos trabajando, es un regalo que uno no se permite, pero tiene que verlo todo con la sensación de conciencia de lo que estoy haciendo, no con lo que empezó esta conversación, vivimos en automático. El piloto automático entra todo el día, entonces eso tal vez nos limita. Estaba haciendo como una reflexión interna acerca de todos esos puntos de conexión. Eso me parece muy importante. Martita, querida, un buen día. En una charla de estas de café virtual, le preguntamos a una médica muy especial, venezolana que vive en Highland Marine, que vive en España, y le preguntamos qué era lo más importante para el ser humano en la salud. Ella es una experta metabólica. Y le preguntamos que qué era más, que lo más importante en la salud del ser humano. Y ella, sin pestañear, dijo, respirar. Porque evidentemente, y no es respirar, es aprender a respirar. Y digo, ¿por qué a un niño cuando está en la izada de bandera en el colegio, en lugar de hacerle que cante el himno y la bandera, además de eso le dicen, y ahora primero, respire? A ver, haga una práctica, llévela al fondo, sáquela, tal. Qué bueno sería que uno aprendiera eso temprano. Pero resulta que no. Cuando ya somos casi que adultos mayores, aprendemos a respirar y en el entorno natural y demás. Es una cosa increíble. No, es más, y pasamos la vida sin saber respirar, sin, sap- Nos morimos sin haber aprendido a respirar. sin haber aprendido a respirar, sin habernos regalado ese pedacito que significa cuando tú te levantas y empiezas a hacer conciencia de que estás despierto, pues hombre, lo primero es qué tal respirar conscientemente. Es que respirar, sentir que el aire entra, analizar ese aire seco y frío que nos entra y húmedo y cálido que nos sale, eso no lo hacemos y tenemos oportunidades. Tú vas caminando muchas veces estás desplazándote porque te tienes que desplazar de un sitio a otro. El mejor momento para respirar sería ese. Para Pudieras, tomar conciencia de la para respiración. tomar conciencia de lo que estás, de cómo estás respirando. Incluso oyendo a María Alonso Puig, que es uno de los neurocientíficos duros de este cuento, de esta historia, que trabaja muy bueno con la respiración, nos hablaba de una técnica absolutamente, y la he estado aplicando. Me dice, y nos advirtió, no me pregunten por qué, porque no sé por qué las cosas pasan así. Cuando tú vas a numerar la respiración, casi siempre el 1 es la inspiración y el 2 es la expiración, ¿cierto? Casi siempre ese es el cuento. Y él dice,
mire, cambiando la numeración y poniéndole el 2 a la inspiración y el 1 a la expiración, no sabes todo lo que pasa. Y yo lo he hecho, va uno y se concentra en el 2-1, 2-1, no el 1-2, 1-2, sino el 2-1, 2-1. Y lo fácil que es que la loca de la casa lo saque a uno de eso, que se supone está haciéndolo conscientemente, cuando menos piensa uno está 1-2, 1-2 de nuevo, y vuelve y hace el esfuerzo, Claro, otra pero vez. cambia completamente el orden mental. Está pasando, una cosa tan simple como eso, mira. Claro, de hecho, la respiración que se pasa de un hemisferio al otro, Total. esto cambia completamente. O sea, pero a ver, no nos quedemos aquí porque si no nos quedamos hablando de respiración, que es un tema absolutamente fascinante. Yo quisiera... Toca ponerla como protagonista de esta película. No, y tiene que ser la protagonista. O sea, yo cuando lo oí y alguna vez lo repetí porque me lo preguntaron y yo lo repetí en otro lado, la gente me quedó mirando como pensando, ¿tendrá razón? Y pues claro, no, es que no solamente es que haya razón, sino la reflexión que acabamos de hacer. Muchos se mueren sin haber aprendido a respirar. Y la respiración es un arte absolutamente extraordinario. Hay quienes comparten prácticas de respiración como el arte de vivir. Y en realidad es eso. Respirar es el arte de vivir. Volvamos a nuestro tema que nos parece que es Ánimo. apasionante y quisiéramos lograr hablar de dolor y estrés emocional, la relación entre estrés emocional y dolor físico. ¿Cuándo se relaciona el estrés emocional y el dolor físico en un escenario de mala postura, mala ergonomía y qué prácticas simples permiten bajar rápidamente esa tensión emocional o ese dolor físico en una jornada laboral, por ejemplo? ¿Qué tipo de práctica puede permitir bajar la tensión rápidamente? Yo creo que Emilio está que está muerto de las ganas de decir que es respirar. Es, es, es Porque sí. caer en cuenta, definitivamente, darse cuenta de. Pero yo pienso que aquí hay, bueno, además de la respiración que es tan importante, incluso la doctora lo mencionaba, es el movimiento, porque cuando hablamos de la pausa, también estamos hablando, nosotros hablamos de los frecuentes cambios de postura. El ser humano es un ser en movimiento. Entonces, cuando tú lo expresabas ahora, que uno está cambiando de postura, uno se está moviendo, usted cambia el apoyo, ahí en ese movimiento, en ese moverse, así como en respirar, también hay un nuevo aire para volver a arrancar. Los frecuentes cambios de postura también le ayudan a uno en eso, porque cuando uno ya va empezando a sentir como el tema de que ese cuerpo está en estrés, le va a empezar a doler, hay una sobrecarga. Moverse también pienso que respiración y movimiento son dos conceptos clave de estas últimas preguntas. Miren eh, cómo la atención tiene sus trampas. Una de las cosas que uno tiene que tener para poder darse cuenta de algo es poner atención. No. Entonces, cuando yo te tengo al frente y quiero realmente conectarme contigo, te pongo atención, pues te estoy mirando. Y ese estar mirándote tiene el cuello quieto, absolutamente quieto. Y es cuando de pronto pasa algo, oyes un ruido y volteas la cabeza y te das cuenta de que por aquí está. ¿Por qué? Porque aquí hay un par de músculos que son los elevadores de la escápula, que son los que te fijan la cabeza cuando tú estás poniendo mucha atención en algo. Y entonces cuando ellos son músculos, necesitan estar moviéndose, necesitan de pronto uno poner una volteadita de cabeza, sin perder la mirada. Uno puede mirar así, voltear la cabeza, hacer un movimiento y eso libera, en esos momentos libera ese músculo. Pero no se da uno cuenta, no cae en cuenta, sino cuando algo hace
que mueva uno la cabeza y está doliendo. Ya está doliendo, ya está doliendo, ya lleva tiempo suficiente para que te llegue el mensaje adentro. Está doliendo, carajo. Me río porque pienso que esta conversación está siendo la expresión de mis dolores. Sigue, Martín. Es verdad. Entonces, mira que ese hacer conciencia, eso tiene tanto. El solo, yo cuando empecé con la respiración y empecé a hacer conciencia de la respiración y empecé a sentir la respiración, empecé a localizarla y la localicé en las coanas y después más adentro y empecé a pensar cuando pasaba por la faringe y la sentía y decía yo, carajo, esto ¿por qué no me lo enseñaron alguna vez en la vida? ¿Por qué no nos enseñan a respirar? ¿Por qué no nos dicen respire? En vez de estarnos echando cantaleta, siente bien, a ver, vamos a respirar un ratico, venga, respire bien. Y respirando bien, eso arrastra otra cantidad de cosas lindas detrás. Recuerden también cuando estábamos en la escuela, que le decía, quédese quietecito, quédese quieto, o el acto cívico que mencionabas ahora, la izada de bandera era como una cosa, estatua, justamente eso es lo que no hay que hacer, pues sí hay que quedarse quieto, entre comillas, pero finalmente la postura prolongada es finalmente la que es dañina, y ese estarse moviendo, es que el cuerpo, el ser humano es un cuerpo en movimiento. Eso es también lo que hay que resaltar. De hecho, ¿qué hacen los niños? Moverse. Nos enseñan moviéndose. Claro, porque son inquietos por naturaleza. Pero lo peor es aquietarlos. Claro. Y entonces un muchachito está brincando en una pierna y conversando contigo y poniéndote atención. Con la otra pierna. Con la otra. Y ahí tranquilamente. Son nuestros maestros. Esa respiración famosa abdominal que realmente es diafragmática, esa respiración es la respiración que tienen los bebés, es la respiración de los niños. Ellos son respiradores natos abdominales y mueven y utilizan todos sus pulmones y se mantienen saludables a la hora de la verdad. Y corren y no paran, y nosotros pretendemos inmovilizarlos. Es lo que decía Luz pues sí, ese es un montón de reflexiones surgen aquí y entonces nos permiten entrar a otra pregunta. Yo creo que cada uno de los temas que hemos tocado amerita conversación y discusión, clase y jornada, porque son todos muy interesantes, todo es súper importante y son cosas del diario vivir con lo que es el arsenal básico de todos los seres humanos, pero la falta de introspección al respecto quizás es la limitación para actuar. Entonces, hablemos un poquitín del sueño y cómo influye la calidad del sueño en la postura y el dolor durante el día. Hablemos de cuáles son, la gente pregunta, cuáles son las almohadas, los colchones que yo debo seleccionar. Hace poco tuvimos aquí una tesis doctoral para escoger un colchón nuevo. Quisiéramos saber, sabemos que es un tema de cotidianidad, pero es un tema súper importante. Mire, le voy a contar una historia breve, chiquita. No voy a hacer sin dar nombres de la empresa. Una empresa muy importante, productora de colchones y almohadas y todo aquello, nos contrató, pues el dueño, amigo mío, me pidió, necesito que hagan unos estudios ergonómicos de nuestros productos y toda esa cosa, con la última finalidad de que diéramos un concepto favorable. O sea, este colchón está garantizado por la Sociedad Colombiana de Ergonomía, cosa que nunca logró, porque es que... Pero les vamos a contar por qué. ¿Por qué? Justamente ese tema, ese producto, los colchones, las almohadas, el sueño,
resalta la visión sistémica de la ergonomía, porque es que dormir bien no es solamente un asunto del colchón ni de la almohada. Ahí hay un asunto de los objetos, del mobiliario que yo necesito para dormir. Dormir está relacionado con la persona, los hábitos que tiene para dormir, cuántas horas duerme, a qué hora se va a acostar, si ve pantallas antes. Entonces, hay unos asuntos que tienen que ver con la persona. Hay otros asuntos que tienen que ver con los objetos, efectivamente. El colchón utiliza, la almohada, el material de la sábana, eso tiene que ver con los objetos. El material de la almohada. Leía yo ayer que en algo, no recuerdo exactamente, pero que es importantísimo que la almohada no sea de algodón, sino de seda, porque las almohadas de algodón, decía pues lo que leí, las almohadas de algodón deforman la piel, no le permiten a la piel que se mueva con libertad. Entonces, tener almohadas de algodón significa más o menos que las arrugas aparecen más ligero, que si uno va a tener una funda que sea de seda, de tal manera de que uno pueda desplazarse encima sobre ella tranquilamente y no va a estar tan arrugado, tan ligero. El asunto es que también tiene que ver el sueño con el entorno, el ruido que hay en la habitación, la aireación, es un asunto sistémico, ¿cierto? Y la ergonomía lo debiera mirar desde todos esos puntos de vista. Cuando hicimos el proyecto y empezamos a revisar, claro, la gente siempre espera una respuesta, ¿cuál es el mejor colchón? Y aquí viene una palabra que incluso la utilizó Emilio ahora, depende. Porque entonces las características físicas tuyas, una persona que es, por ejemplo, más robusta o una persona que es más delgada, en la medida en que un colchón es muy blando, tú no puedes distribuir bien los puntos de presión del cuerpo. Entonces, cuando empezamos como a reconocer que había distintas densidades del colchón, del nivel de dureza, que las telas con las que está forrado tiene distintas características digamos, de respiración, de transpiración. Cuando uno empieza a ver que hay personas que por sus características, cuando hicimos el proyecto, hubo personas que encontraron que la cama muy dura era muy buena, pero otras personas que la preferían blanda. ¿Qué le decíamos a la empresa? Mire, el hecho de que usted tenga distintas variedades de colchón, eso hace que usted empiece a cumplir con unas condiciones ergonómicas, porque se adapta a distintas características de distintas personas. ¿Cuál es la que uno pueda escoger? Que usted vaya y la pruebe. En los medios de consumo, no, claro, las empresas hacen la promoción y te lo venden y solo te dicen ergonómico como si con eso fuera suficiente. Pero es que otra cosa es que yo vaya, me acueste. Obviamente uno no puede estar en un colchón, uno cuando pasa por el almacén es un periodo de tiempo corto, pero de todos modos uno una dormidita. Sí, pero uno puede acostarse completo boca arriba, de lado, boca abajo. O sea, uno también tiene que como probar esas características. Es lo mismo que con la almohada. ¿Cuál es la mejor almohada? Tener muchas. Tener 5, porque entonces no han visto que uno tiene insomnio, se calienta esta, cambio por otra. Hay un asunto con el ser humano, con la percepción y con las sensaciones, que es importante. Hay personas para las que muy blando no es tan agradable. Mire usted, con la capa, no solo de las almohadas, lo primero que usted le califica a un buen hotel es que tiene unas suficientes almohadas, unas 4, 5, 6 almohadas, para que usted pueda perfectamente hacer todos los cambios que requiere a dormir bien. Sí, tal cual. Entonces empieza la almohada de plumas, la almohada de inteligente, que tienen memory foam, que tienen memoria y que vuelven a la posición. Empiezan a ser atributos de los objetos que el comercio nos empieza a vender. Uno debiera también, así como hace conciencia para respirar, toda esa información que les llega, hacer conciencia y leer, ¿cierto? Y ensayar, porque no, a mí me puede decir qué es, pero para mí puede que no lo sea. Entonces, ese proyecto fue muy, muy especial
Por eso, porque yo no puedo decirle, este es ergonómico para ti, porque por tus características puede que no sea tan, es que además es cómodo o que te pueda convenir. Tenemos asociado el concepto de que lo ortopédico corrige, como que lo Sí. ortopédico es, ese es, porque es ortopédico me va a mejorar, pero es que cuántas horas estás tú acostado en el colchón. Siempre hemos hablado, ahorita hemos estado hablando de trabajo, el ocio también es, en ergonomía también hay que ver las posturas para el ocio, las posturas para estar acostado. ¿Cuánto tiempo viendo una serie o canaleando una serie de una de estas de Netflix? ¿Cuántas horas pasa una persona Bien. acostada? Entonces, no le echen la culpa solo al colchón, es también los hábitos que yo tengo. Entonces, el tema también, así como en la respiración, usted pone a un diseñador a hablar de los objetos y ahí se entusiasma, porque es como empezar a tener también ese criterio, cómo yo selecciono los objetos en función de las características de mías como usuario. Magnífico. Me comprometo a generar una guía postural para el café virtual. Si no, pues, si no, esto se convierte en la expresión de mis dolores, entonces voy a hacer una guía postural para el café virtual. Ay, Hay bueno, un tema. hay una que no hemos mencionado que viene al lugar. ¿Cuál es la mejor postura? La siguiente, porque como tú estás en una postura y ya el cuerpo siente que debe Claro, cambiar, ¿cuál es la mejor? la La que viene, siguiente. la que viene. Lo fantástico es que cuando a uno le dicen cuál es la mejor postura, siempre esa pregunta es obligada Ah, en sí. una charla. Sí, Entonces uno llega y dice, pues pone, engola la voz y tal, y dice la siguiente. Entonces la gente queda esperando qué es lo que va a decir uno el cuento. Ya está, la respuesta está dada. ¿Qué postura es la mejor? La siguiente, la siguiente a la que tienes ahora, porque la que tienes ahora te va a cansar en un momentico. Entonces, pero no, a mí eso queda así en el aire. hablando de la siguiente, la postura que a mí siempre me sorprendió mucho es la postura de las mujeres costeñas caminando a propósito de la recomendación que le hacía a su mamá, que levante los hombros, levante la cabeza, levante el pecho y camine como si fuera la poseedora del mundo. Entonces usted ve caminar a la gente en la costa y especialmente a mujeres y las ve caminar con un garbo, con un dejo, eso es algo que se aprende. Y claro, se aprende una expresión postural y es una expresión postural de absoluta conciencia. Hay lugares en el mundo donde uno puede caminar y nadie lo mira. Estados Unidos es un buen ejemplo. Usted puede caminar sin ropa y no lo voltea a mirar nadie. En cambio, si camina en Francia, todo el mundo lo está mirando. Entonces uno tiene conciencia absoluta de cómo se viste, cómo se peina, cómo camina, cómo se mueve, porque allá las miradas están encima. ¿Qué tan importante sería que uno pudiera poner su propia mirada encima para que pudiéramos caer en cuenta de la postura, que es un poco lo que reflexiona Emilio? Decías, Luz querida, al definir ergonomía, hombre, máquina, entorno. Sí. Hablemos un poquito de la máquina, pero no de la máquina, sino del mobiliario, y especialmente del mobiliario que uno debería escoger. Estábamos hablando ahora del colchón de la cama, pero en general, considerando el entorno físico y que el entorno físico define la salud, ¿cuáles serían los errores más comunes que se pueden detectar en la configuración de un mobiliario en el hogar o en la oficina? Y cómo se pueden hacer ajustes sencillos cuando uno va a adquirir, va a comprar, va a reemplazar, qué sería lo mejor, porque no es comprar algo ergonómico u ortopédico, como ustedes lo acaban de decir, porque además, pues, ¿con qué argumentos es que se dice que esto es ortopédico o que esto es ergonómico? Pero más bien sería la probadita, Luz, el escenario más recomendable para ver cuál es el mobiliario, porque lo dijo Emilio, ¿no? Eso Llegamos a la depende. oficina, todo está nuevo, y entonces, y después Ah, los sí, dolores. nuevo no es garantía. Eh, digamos, un error muy común en el tiempo de pandemia fue cuando trasladamos la oficina a la casa, ¿cierto? Cuando el teletrabajo nos obligó a estar desde casa. ¿Cuál fue el primer? Ahora, no es un pecado en el sentido de que usted tuvo la culpa. Usamos lo que teníamos, usar el mobiliario de casa para trabajar. Ahí hay un primer
digamos, desacierto, porque la mesa del comedor no tiene la misma altura que una mesa, que una superficie de trabajo, por ejemplo, para computador. Entonces, ahí uno lo que le tocó hacer a muchas personas fue hacer adaptaciones, porque, claro, yo no podía tener en la casa una silla ajustable en altura. Entonces, ¿qué es lo que tendría uno que hacer? Bueno, yo me siento en una silla y reviso, por ejemplo, la altura de codos en posición sentado, en posición sedente. Que mis codos estén aquí, ángulo de 90. Claro, tú pones la mesa del comedor y te das cuenta que la mesa es mucho más alta. Porque es que se necesita ser más alto para poder comer sin estar regando la sopa y poder hacer. Sí, claro, tal cual. Tiene sus necesidades, ¿cierto? Sí, entonces, en hacer el Pero para escribir en una mesa de comedor, sí, queda muy alto. ya estoy aquí. Queda muy Ya estoy arriba. aquí. Ya estoy aquí haciendo cargas en toda la parte superior de mi cuerpo. Me gusta cuando utilizas el término de la probadita, porque cuando yo voy también a un almacén a comprar también mobiliario para la oficina, ese tener los brazos contra el cuerpo en ángulo de 90, lo mismo las piernas en relación con el piso. Claro, si la silla es ajustable, yo puedo subirla o bajarla para que la rodilla con los muslos haga 90 grados. Ah, no, pero es que entonces en la casa somos de distintas alturas, claro. Si la silla es graduable, muy bueno. Pues también ha tocado poner, ya el directorio no existe, pero libro grande. Un vademecum. Yo no sé si el vademecum todavía existe también. Poner un vademecum, o sea, donde uno también tiene que probar, se tiene que acercar. Me enamoré de esa silla porque esa es la silla que yo quiero, que tiene brazos. Pero cuando llego al escritorio, los brazos se chocan con la superficie. Entonces, cuando yo empiezo, volvemos al tema de hacer conciencia, de mirar con objetividad cómo mi cuerpo está frente a ese sentado, cómo siente el objeto, cómo la postura, digamos, es neutra y que yo me siento cómodo. Claro, cuando la mesa está más alta o está muy bajita, cuando se chocan los objetos, cuando es muy duro, yo empiezo también a reconocer qué me hace cómodo. Entonces, el error más común en el mobiliario es comprar un mobiliario que no sirve para o usar mobiliario que está hecho para otros asuntos. Hay un tema en el diseño, ha habido momentos del diseño donde, por ejemplo, hay unos muebles, unas sillas de sala, muy blanditos y muy bajitos. Usted se sienta y conversa un momentico, párese. O que la tía más gordita se pueda levantar, o que una persona mayor también se levante. Entonces, muchas veces la moda de los objetos, por el material o por la apariencia, también ha sido como un error que hemos cometido de enamorarse de objetos que son incómodos, solo por uno quererlos tener. Entonces hay que ser objetivo en eso. Y tan interesante eso que plantea Luz. Yo creo que todos tenemos historietas de cosas que hemos seleccionado por belleza y jamás utilizamos. Tengo una lista. Mientras hablabas, estaba pensando en la silla que compré para leer con futón y todo, que nunca usé No era para leer, sino para dormir. para colgar ropa. Pensé en un cambio en los asientos de la sala de televisión que tienen que ser cómodos. Eso es una tortura china estar allí. Y entonces un montón de conciencia. Y no necesariamente los objetos tienen que ser súper costosos. Lo que necesitan es ser funcionales, adaptables a la situación particular. Yo creo que aquí mucha reflexión. Yo creo que además unos elementos muy prácticos. Eso me gusta mucho de todo esto que se ha hablado hoy. En ese sentido, quisiéramos pensar cómo le podemos llevar esto a la gente. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a la familia, a los niños, a los adolescentes? A empezar a ser conscientes, a cuidar, por ejemplo, su postura.
sin que suene prescriptivo ni imponerlo, sino cómo meterlos en todo este diálogo. En esta historia, definitivamente nada se compara al ejemplo. Si tú quieres que haya unas buenas costumbres posturales en tu familia, tú tienes que tener unas buenas costumbres posturales. Eso eh, el aprendizaje por imitación es de las cosas más importantes que hay en una familia. Usted incluso eh, puede ser adoptado y usted sale a caminar con su papá y usted después de un tiempo, cualquiera que los ve de lejos, ese señor, ese niño es el hijo de ese señor que está al lado. Caminan igualito, bolean los balazos igualito. Pero no le han dicho que camina igual, fue un aprendizaje por referente. Fue referencia. Esa es la única manera eficaz que hay de realmente garantizar de que se están haciendo las cosas entre comillas bien. Pues porque primero partamos de que si estás caminando bien y de que si te estás sentando bien. Suelo ponerle el ejemplo del saludo, Emilio querido, que le dicen a los niños cuando apenas alcanzan a llegar a un sitio, salude, mijo. No le diga eso, porque el saludo se convierte en una agresión. Salude usted, porque nunca saludan los papás. Quieren que salude el niño y el papá no saluda nunca. Él debería saludar a ver si el niño aprende ese referente. Me parece que Total. es en ese escenario en el que lo propones y definitivamente es ideal. Hay un tema que lo estamos viviendo ahora y es el tema intergeneracional. Ustedes no han visto una mejor postura y más hermosa que un niño, ponga 8 meses, un niño de 8 meses cuando está sentadito en la postura perfecta. Y un niño empieza a crecer y empieza a jugar y se empieza a mover y empieza a ver y después empieza a ver al hermano jugando videojuegos, esparramado. También vamos llegando, son como etapas de la vida. Uno joven no atiende a esas cosas, no le interesa. Pero bueno, cada vez también estamos siendo más informados. Los jóvenes ahora tienen mucho más contacto con toda la parte virtual. También hay una responsabilidad nuestra en los canales de comunicación en ir mostrando eso, porque el ejemplo es fundamental, pero también que esos jóvenes empiecen a ver y se empiecen a... Hay formas de llegarles, ya usted a un joven le llega más fácil con un infográfico que con un artículo, ¿cierto? Entonces, también hay esas formas que pienso yo que son responsabilidad de sociedades como las nuestras, como AMESVIDA, como la Sociedad Colombiana de Ergonomía, Medicina del Trabajo, todas, que también la forma de transmitir la información y llegarle a las personas. Pero el tema generacional pienso que es muy importante. Esa diferencia que hay entre cada momento de la vida, cómo nos llega la información, ahí también hay que pensarlo porque esa información se puede dar como ejemplo, pero también como información que ahora es fundamental. Permítanme, si lo tienen a bien, que terminemos esta conversación, esta charla que ha resultado tan agradable, hablando de ustedes, porque es que a veces hablar de uno suele ser más difícil que hablar del entorno y de los temas y de los contenidos. Pero me gustaría que pudiéramos finalizar esta charla hablando de ustedes. ¿Qué su cuerpo les enseñó? ¿Qué de su cuerpo aprendieron? ¿Qué de su cuerpo al mirar las respuestas y las alertas tempranas, qué aprendieron y qué para ustedes se convirtió en una guía para vivir, para el uno y para el otro? Y dijeron, qué bueno haber descubierto esto. Un poco Emilio nos cuenta que aprendió a respirar después de los 35, 40, 45, 50. No, pero no, sin el lenguaje apropiado, yo tuve la fortuna de que me gustó mucho cuando entré a la universidad el taekwondo y entonces entré a entrenar y los orientales para aquello de la respiración y para aquello Conciencia. de la postura y además el taekwondo exige una cantidad de posturas especiales. O sea, en ese sentido, pues tuve esa gran oportunidad
Entonces, la respiración la tuve desde muy ligero. Entre otras cosas, los nadadores también tienen una oportunidad muy grande de empezar a respirar bien, porque o respiran bien o se ahogan. Es sencillo. No, o no les rinde la natación para nada porque no saben respirar. Pero eh, ya con todos los juguetes, es la respiración, así como Nazaret Castellanos que dice, por Dios, si yo era científica de un bendito laboratorio y era la que de comportamiento humano, etcétera, etcétera, decía, viste, no sé respirar. Ella tuvo una crisis importante y se retiró un tiempo de la investigación por eso. Dijo, ¿cómo es posible que yo, dueña de mi respiración, no sepa respirar? Entonces, era así ya, con todos los juguetes y con el cuento de la respiración alterna y lo que puede pasar cuando tengo una nariz tapada y la no, y todas esas cosas, ya sí es, ya de viejo. Eso debiera ser allá, en la fuente, en el chiquito, en el de 8 años que está respirando bien, decirle, qué bueno respiras, qué bien respiras. Vamos a respirar como vos, diría yo, porque ellos, si le estoy diciendo, le estoy reafirmando su conducta, y la estoy haciendo mejor que eso, nada. Entonces, Luz Mercedes estaba pensando qué le ha enseñado su cuerpo. Y me encantaría saber qué le ha enseñado su cuerpo. Yo incluso no lo estaba pensando, bueno, lo estaba pensando por el cuerpo porque es la vivencia, pero también lo digo desde el mundo del diseño, que me ha enseñado a entender las capacidades, las limitaciones y las diferencias, porque uno pues también va reconociendo las que uno tiene. Nosotros los diseñadores no solo concebimos objetos, imágenes, vestuario, sino que leemos y vamos a entender qué necesitan las personas. Y la ergonomía también nos ha dado como esa información. Entonces, entender las capacidades, las limitaciones, qué nos hace diferentes, qué necesitan las personas. Eso ha sido como una parte del camino del diseño y de la ergonomía. Y a mí como persona, también me ha ido enseñando ahora sobre todo cómo uno se demora para llegar a los hábitos de vida saludables. No voy a decir que no hayan sido saludables mis hábitos, pero que uno podría empezar desde antes. Entonces, esas capacidades... Desde siempre. Sí, pues sí, desde siempre. Y desde que, pero es que ahí viene el tema de la conciencia. Yo me pongo a hacer el ejercicio cuando van pasando los años y es como que ella se va como consolidando mejor y uno va entendiendo mejor su cuerpo y va entendiendo qué necesita, qué le falta, qué no debería. Entonces, pero llega, ¿cierto? Pero, como dices tú, desde siempre esos hábitos y ese ejemplo. Entonces, eso es como una cadena, porque es que si ese ejemplo lo tenemos de los padres, siempre va a estar, siempre vamos a estar dando ejemplo para que los otros también eh, tengan esos hábitos de vida saludable. Y es importante de todas maneras tener testigos de la vida a veces, porque esos testigos de la vida son los que tienen, todos los que son los mejores en algo, tienen a alguien que le está diciendo, eso está bien, eso no está bien. Los mejores bailarines siempre tienen a alguien que los mira y les dice, te estás desviando para no sé dónde, no sé qué, y son los mejores, y son los mejor pagados. Entonces, hace falta alguien que le diga, no, oíste, ¿hace cuánto que no te paras? Tienen una capacidad de concentrarse en el computador, la cosa más templada del mundo, y entonces uno llega, está por ahí cerquita y de pronto dice, oíste, ¿cuánto hace que no te paras? Y entonces se paran con la mano en la espalda y así en actitud protectora porque les está doliendo la espalda. Entonces es esa historia de que siempre es bueno tener también testigos de lo que uno hace para que lo estén fregando la vida. Así encima, es Martita, verdad. Martita querida, como yo soy tu testigo,
Entonces yo te hago esa pregunta a ti. ¿Qué te ha enseñado tu cuerpo que pueda hacer parte de una guía de tu vida hoy? Que tú hayas dicho, esto estaba mal, yo voy a hacerlo de esta manera. Bueno, yo lo he dicho en varios escenarios porque esta participar de hacer parte de Ames Vida ha sido un tiempo de mucha transformación, sobre todo en esa parte de hacer conciencia. Yo tengo una deuda bestial con el universo que es el sueño sacrificado, no por imposibilidad de dormir, sino de privación voluntaria de sueño, con todo aquello que hace un rato ustedes lo mencionaron muy sabiamente. Estamos viviendo en un mundo donde está bien, se ha normalizado no parar, producir todo el tiempo con mucha demanda y donde se ve mal hacer pausas. Entonces, qué productivos. El sueño creo que es mi deuda principal. También me parece, hay una cosa que aprendí, que es trivial y no lo es, no, me niego rotundamente a volver a asistir a almuerzos de trabajo. No, no y no. Eso no es fisiológico, eso no es funcional. Y conste que muchos años esa era una estrategia. Yo me sentía súper ejecutiva y súper innovadora invitando a la gente, ahora me da una vergüenza. No, porque eso es como que respetar el tiempo. También tratar de hacer las pausas. Llevo un montón de tiempo trabajando en escenarios híbridos y mucho tiempo haciendo trabajo remoto y educación superior en medicina por vía virtual, que es un reto grande y tengo muchas deudas en términos de lo que planteaba Luz, la regulación, parar, saber en un momento determinado hasta aquí llegó la jornada y luego moverme, acondicionar los espacios. Pero yo quisiera plantear una cosa aquí. Después de esta conversación, no solo por mi vida, por lo que he aprendido, por la autorreflexión, por los años, por lo que nos pasa. Yo, después de haber oído esta conversación, yo creo lo siguiente. La medicina de estilo de vida nos ha demostrado con evidencia sólida que los pilares son una base efectiva para muchas cosas. Prevenir, estar bien, promover salud, tratar e incluso revertir enfermedad crónica, que es un postulado también. Sin embargo, la práctica clínica, la experiencia educativa, lo que ustedes nos acaban de plantear, nos plantean en la cara directamente que esas conductas o comportamientos saludables no dependen solo de motivación, sino un entorno apropiado en el que nos desarrollamos, vivimos, trabajamos, etcétera. No, eso puede ser, sin un entorno apropiado, el desarrollo de esas conductas puede ser viable o no. Manera que el Claro, entorno es un factor condicionante. o Entonces, sea, no estoy hablando de un entornos que pilar. propicien Claro, comportamientos. puede ser, entonces yo pienso que explícitamente el concepto, la palabra, les debo decir por experiencia que se los he preguntado a los estudiantes, no saben lo que es la ergonomía, los de medicina. No lo saben. Entonces, yo pienso que es un momento muy bien interesante en esta conversación. Es plantear que este es un eje transversal que conecta todos los pilares. Fíjense ustedes cómo nos fuimos viendo, tanto a nivel de experiencia personal, hicimos un montón de reflexiones, ustedes nos daban ejemplos y uno pensaba las deudas que tiene con uno mismo y con su familia y con su entorno. Este es un pilar, es un eje, más que no es un pilar adicional, es un eje transversal que nos hace posible la implementación sostenible de los pilares. Si no consideramos y pensamos en el entorno físico, familiar, laboral, el movimiento, el descanso, el manejo del estrés, no van a ser posibles. Entonces, creo que lo tenemos que proponer como un determinante clave para poder adaptar este lenguaje. Eso yo creo que es lo de las cosas más significativas que hemos podido dialogar. Fue como tan claro, como que a medida que los escuchábamos se va armando el mapa mental de lo que tiene que ser esto. Y yo creo que públicamente lo puedo decir, creo que es momento de hacer una posición oficial incluso frente a esto, Claro, y la para podemos ser hacer coherentes.
en Mm, compañía de la Sociedad Colombiana de exacto. Agronomía. Porque la Claro agronomía que es sí. transversal en todo. O sea, si uno revisa pilar por pilar, Todo. cada uno se engrana todos estos principios, filosofía, planteamiento, conducta, todo. O sea, está clarísimo que es un eje transversal definitivo. De manera que bienvenidos a que hagamos una alianza que tenga como objetivo educar, que es nuestro principal o nuestra principal preocupación. A mí en la práctica médica, pues a mí, yo disfruto muchísimo con la consulta. Eh, y hay una pregunta que surgió hace mucho tiempo, no sé cuándo fue, una pregunta que hice y que ya cada vez la estoy haciendo y me la estoy haciendo más. Cuando alguien me dice, me empieza a hablar, a describirme sus dolores, eh, le pregunto, ¿te has preguntado por qué te estás doliendo? ¿Por qué te estás doliendo? Entonces, cuando me toca a mí, conmigo, con mi diálogo personal, es ¿por qué me estoy doliendo? Es una pregunta que creo que mm, deja fuera de lugar a más de uno. Y vale la pena hacerla, sin duda alguna. Una palabra final, Lucecita querida, y nos despedimos de este café virtual que ha sido tan agradable esta charla. Mm. Bueno, pues primero agradecerles, además porque si te dan cuenta, estamos así como que nos salen los letreros, nosotros decimos así, aquí nos salen los letreros porque entonces cuando mencionan un tema sale el otro, esa visión sistémica de la ergonomía, que funcionemos como un sistema, que seamos interdisciplinarios y ahora entonces aparece esta potencial unión con ustedes, estratégica. Finalmente, o sea, empieza uno el año contento. Eh, porque es grato, porque el conocimiento está ahí, pero también uno podría decir, Amesvida es una forma de pensar, esos pilares están ahí para pensarlos y para actuarlos, la ergonomía también. Nosotros todo el tiempo estamos en función. Claro, yo desde mi disciplina del diseño, yo siempre estoy mirando los objetos, qué es lo que pasa, de qué material están hechos, qué forma tiene, cuánto mide. Yo siempre estoy en función de eso pensando y a quién le sirve, ¿cierto? ¿Para quién o qué se necesita para que nos sirva a todos? Entonces, eso hace que sea un encuentro como este muy agradable. Muchas gracias. Eh, Estaremos en contacto y no, pues los pilares, ya todo el tiempo aquí ya trabajándole, haciendo conciencia eh, y respirando. Bueno, pues qué alegría. Emilio querido, mil gracias. Un abrazo grande, muy amable, muy No, querido. gracias a ustedes. Cuenten con nosotros que con muchísimo gusto estamos disponibles. Qué bueno, muchas Maravilloso haber gracias. estado con ustedes. Mil gracias, muy amables. Martica, una Gracias. palabra de despedida y cerramos nuestro café. Pues de nuevo, muchas gracias. Yo creo que aquí lo que empieza es un camino, es que son un montón de cosas, porque creo que después de escuchar todo esto, de conversar con más ganas, como decíamos ahora, esto da lugar a un montón de escenarios adicionales. Y yo creo que es una obligación transferir todo esto para el beneficio de la gente, de los profesionales que se están formando, porque eso hace cambiar las miradas por completo, nos replantea visiones mucho más holísticas y comprensivas también para las personas. Así que muy feliz que quedo después de esta conversación también y con mucha motivación. Muchas gracias por la generosidad, por la apertura, muy buenos conversadores, una dicha. Muchas gracias de verdad. A Un ustedes. placer. Que estén muy bien.